Bueno, oremos. Señor, gracias nuevamente porque nos das la oportunidad de conectarnos, nos das la oportunidad de reunirnos para seguir el estudio de este maravilloso libro. Que tu palabra, Señor, impacte nuestros corazones, que seas tú guiándonos en este estudio y que podamos aprender de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Por eso dejamos todo en tus manos, para que tu Santo Espíritu siga guiándonos, porque te lo rogamos en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, tenemos entonces esta semana 3 capítulos más del libro de Génesis. Ya hemos visto varias cosas interesantes de este libro. También hemos visto bastantes cosas interesantes de la parte del idioma hebreo. Vamos a seguir viendo algunas cositas. El día de hoy voy a traer 2 letras, ya que pues son 2 letras muy utilizadas y son muy fáciles de aprender. Y ya dentro de 8 días les voy a regalar las últimas vocales que nos hacen falta y vamos a hacer como un tipo de taller para que podamos tal vez un poquito como practicar las letras y ya cuando ustedes lean, digamos, una Biblia interlineal o una Biblia en hebreo o con la aplicación, pues puedan, digamos, distinguir algunas palabras o pronunciar algunas palabras sin necesidad de ir al diccionario, sino solamente al ver las letras que pues realmente es muy sencillo, solamente que hay que conocer algunas reglas importantes que tiene el hebreo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, la palabra de hoy es shalem, ¿sí? Aquí está. Y vamos a ver, pues ya hemos visto esta letra que es shin, ¿sí? Y ahí dice sha y la M que está al final, que sería la M. Entonces vamos a ver esta semana la letra L, que es la lamet, ¿sí? El sonido de la L, en cualquier momento, significa látigo para el ganado, y porque significaba enseñar, entonces es como una especie de látigo con el cual se enseñaba al ganado. Entonces, por eso una de sus significados, porque pues ustedes van a encontrar varios significados de la L, de la lamet, pero en este caso, pues es como la más gráfica, es como una especie de látigo que significaba como para educar al ganado para que fuera donde pues él tenía que ir. El valor numérico de esta letra es el número 30 y es la letra número 12 del alfabeto, ¿sí? Entonces, vamos entonces a ver esta letra como la letra L y pues esta es su connotación como un 7 pero con una puntica arriba, ¿sí? Como una cabecita. Listo. Y la siguiente es una letra muy fácil, que es la letra, la resh, que es como la R, pero como nuestra R al revés. Entonces esa letra es muy fácil, ya creo que ustedes la han visto bastante dentro de algunas palabras que hemos visto en hebreo. Entonces, esta letra va a aparecer muchas veces y pues la vamos a estar viendo ahí. Entonces, el valor numérico de esta letra es 200 y es la letra número 20 del alfabeto. Entonces, ustedes ya se darán cuenta que las primeras letras pues, del alfabeto tienen los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el número 9, 10 y de ahí para adelante va de 10 en 10 y después de 100 en 100 de acuerdo a la posición de la letra en el alfabeto. Tenemos 22 letras en el alfabeto. Ahí en el Drive hay una cancioncita donde están cantando todas. Es una manera como se aprenden los niños las letras, pero ahí están las 22 letras del alfabeto hebreo. Entonces, para que pues puedan ver esa canción que está ahí que yo les cargué en materiales. Entonces, aquí volviendo a nuestra palabra, tenemos la letra Shim con el punteo que acá, entonces es SH y la letra A la vocal A, que es la T aquí abajo, entonces es sha, la letra L que la vimos hoy, la vocal E, entonces sha, le y la M, shalem. Entonces es la palabra Salem que pues la vimos en la parte de Melquisedec, cuando Abraham se encuentra con Melquisedec. Entonces, eso es para que vayamos y pues vamos entonces al estudio del día de hoy, que empezamos entonces en Génesis 13 y vamos a ir del versículo 1 al 9. Allí vamos entonces a ver algo bien interesante y pues voy a poner así como la vez pasada, no vamos a leer el texto, pero vamos entonces a analizar las cosas importantes y pues si ustedes tienen algo adicional que agregar, compartir, que hayan encontrado en su estudio, pues lo podemos aquí compartir.
Entonces, habíamos quedado la vez pasada que Lot estaba en Egipto y, perdón, Lot no, sino Abraham estaba en Egipto, eh, pues también con Lot, sí, pero en este caso Abraham, y pues él se tiene que devolver por causa de, pues, de la mentira que había dicho de que ella era su hermana y pues realmente no era su hermana, sino era su esposa, ¿sí? Entonces Abraham regresa con su esposa y Lot hacia Canaán, donde pues habían estado anteriormente allí y pues entonces se devuelven de Egipto errantes porque pues los habían prácticamente expulsado de Egipto, por lo que el faraón los expulsó y así que pues regresan a donde habían estado antes, después de pues haber como suplido la hambruna que había en Canaán. Entonces regresa y miren qué importante aquí es que lo primero que hace Abraham es regresa al altar y adora a Dios, al altar que había creado antes de irse para Egipto. Entonces miremos que ya van en este momento, en el capítulo 12, Abraham crea dos altares. En este capítulo se regresa a uno de esos altares y lo primero que hace es adorar a Dios y vamos a ver que parte de lo que hace Abraham y parte de lo que también habíamos visto a Noé es que siempre hay una actitud de agradecimiento y de necesidad de Dios en estos personajes que estamos viendo en el Génesis, ¿sí? Personajes que Dios escoge por su sinceridad, por su justicia, por su juicio, ¿sí? Por su lealtad a Dios, ¿sí? Y vemos a personajes como Noé saliendo del arca y lo primero que hace es un altar. Abraham yendo de camino y donde quiera que él hacía una tienda, lo primero que hacía era un altar para adorar a Dios y aquí no es la excepción. Eh, Abraham se va para Egipto y al regresar, lo primero que hace, dice, regresa al altar y lo que hace allí es adorar a Dios. Entonces nos dice el texto que en este momento, pues Abraham y Lot, pues tenían bastante riqueza, tenían, dice de Abraham que tenía ovejas, vacas y tiendas, ¿sí? Y también pues Lot, ¿sí? Tenía bastantes cosas allí también almacenadas y pues hubo como contiendas entre los pastores, dice allí, y pues Abraham dice para evitar este tipo de contiendas, ¿sí? Y para evitar que esto pase, pues dividámonos, ¿sí? Y a veces en algunos momentos, eh, uno a veces hasta con la propia familia, a veces para evitar contiendas, ¿sí? No es porque uno desconfíe de las personas ni nada de eso, a veces con las personas de la iglesia, con nuestros amigos, a veces para evitar ese tipo de contiendas es bueno hacer ciertas o seleccionar ciertas ocasiones en las cuales yo debo actuar de manera distinta. En este caso no se estaban dividiendo porque pues no se quisieran ni nada de eso, sino simplemente para evitar problemas. Entonces a veces uno dice, ay, voy a dejar esto por escrito para evitar contiendas. También por algo muy importante y es que a veces, y eso pasa mucho, digamos, cuando uno también en el matrimonio, uno a veces cree tener la razón de lo que la otra persona piensa, ¿sí? Y pues somos dos seres totalmente distintos y pensamos de manera diferente, por más de que seamos esposos o por más de que seamos de la misma familia, pensamos de manera muy distinta por varios aspectos y situaciones que nos han ocurrido. Entonces, cuando nosotros a veces, es bueno a veces escribirlo y decirle a la persona, esto fue lo que entendí, y la persona le dice, no, entendiste mal, o efectivamente eso fue lo que dije y así está bien. Entonces, me he dado cuenta mucho de eso, a veces uno entiende totalmente diferente a la persona cómo se expresa, y en este caso, pues Abraham dice, yo voy a dividirme mejor, no quiero contiendas, no quiero pelear porque pues somos de la misma familia y el texto bíblico lo dice. Evitemos ese tipo de riñas y entonces vamos a dividirnos y de esa manera, pues entonces se dividen, ¿sí? Se dividen uno para el oriente y otro para el occidente, y pues sale cada uno con sus bienes para evitar ese tipo de contiendas y evitar que pues hayan problemas familiares. Una palabra aquí bien importante en hebreo que aparece en los versículos del 1 al 9 es la palabra kara, ¿sí? Que es invocar, ¿sí? Entonces, de las letras que hemos visto, aquí aparece la R con la A y es la cara. Después vemos las otras letras. Pero aquí lo importante, más que las letras, es el significado de esta palabra que es invocar, ¿sí? Entonces, lo que hace Abraham al regresar a Canaán
es invocar el nombre de Dios. Nuevamente, entonces, el invocar tiene que llamar y convocar a Dios en su vida para que Él siga dirigiendo el camino que Abraham está teniendo tanto en Egipto como ahora al regresar, y para continuar su camino, él lo primero que hace es invocar. Un ejemplo para nosotros de cualquier decisión que tomemos, y vamos a ver a Abraham siempre que llegaba invocando, sí, llamando a Dios, buscando a Dios y preguntándole a Dios, bueno, ¿cuál es la decisión que yo debo tomar? ¿Hacia dónde debo continuar? ¿Qué debo hacer? Y de esa manera, pues vamos a ver también a Dios respondiendo a esa invocación, respondiendo a ese llamado, respondiendo a esa invocación que hace Abraham, un ejemplo para que nosotros cada día, al tomar decisiones, al ir hacia algún lado, am, al marcharnos, al movernos de un lugar a otro, pues lo primero que hagamos es invocar y llamar a Dios para que Él vaya con nosotros y nos muestre el camino por el cual debemos seguir andando. A pesar de que Abraham, como lo vimos la vez pasada, se equivocó, dijo una mentira, no confió en Dios, aún se considera el hombre de la fe, y pues aquí vemos a Abraham que sigue confiando en Dios y dice, bueno, la embarré, pero de todas maneras aquí voy para adelante y voy teniendo la seguridad de que Dios va conmigo siempre, y por eso entonces Abraham aquí convoca nuevamente a Dios para que sus planes sigan siendo manejados por él, por el Dios de los cielos, sino por él mismo. ¿Listo? Estos versículos serían del 1 al 9. No sé si tengan algo aquí que comentar, si descubrieron algo ahí de pronto que quieran compartir aquí con nosotros, pues es el momento para hacerlo. O si tienen alguna pregunta, les pareció algo interesante. Me pareció algo interesante que Abraham era rico, pero cuando sale de Egipto ya lleva mucho más oro. Y Ujú. es que él aumentó sus bienes debido a la generosidad del faraón. Se dice que hasta los gobernantes asiáticos pedían oro en cada carta a los faraones porque se dice que en Egipto abundaba el oro como las piedras. Entonces, por eso es que Abraham sale más rico todavía, porque él era rico en ganado, plata y oro. Pero dice que tal vez le dieron cajas, adornos y objetos de lujo y pudo haber figurado en el regalo que recibió hermosas vasijas. Entonces, al parecer en Egipto, como eran tan ricos, ellos como que daban esos regalos y a él le dieron muchos regalos en oro y por eso Abraham ahora tiene más riqueza todavía, ¿no? Sí, es parte de las bendiciones que recibió allí mientras estuvo en Egipto fue esas. Y pues nos vamos a dar cuenta que mm, tal vez Abraham no quería, pues en el capítulo 14 nos vamos a dar cuenta que en ningún momento Abraham como que quiso ser rico eh, haciendo nada, ¿sí? Sino como que fruto de lo que él hacía obtenía su riqueza, ¿sí? Entonces, pues lo que tú dices, posiblemente en Egipto, no solamente por lo que su esposa era bonita recibió plata, sino pues también me imagino que tenía muchos talentos de los cuales también logró sacar ventajas allí de tal vez de algunos negocios que hizo en Egipto, y por eso pues su riqueza, y no solamente eso, pues las bendiciones que Dios le daba, pues hacía que sus bendiciones no solamente eran espirituales, sino también materiales, y eso pasa Amén. siempre, ¿sí? Eso pasa siempre. Dios, cuando nosotros somos fieles a Dios, Dios nos bendice, ¿sí? Pero Abraham recordaba eso, y lo vamos a ver alrededor de la historia de Abraham. Para él lo más importante no eran sus riquezas materiales, lo más importante era su relación con Dios. Cuando nosotros olvidamos las cosas materiales y dejamos a Dios en primer lugar, Dios se va a encargar de lo material. Eso es totalmente, lo puedo decir por experiencia, Dios se encarga de lo material cuando uno le coloca la vida a Él, y pues Abraham es un ejemplo totalmente de eso, y vean cómo pues Sí. la división que genera con Lot es a causa de eso. Hay demasiada riqueza y no quiere discutir por el dinero. O sea, que el dinero no sea un problema para que la familia se divida. Y pues él prefiere decir, vamos a vivir en los lados diferentes, pero no vamos a tener contiendas. Vamos a seguir amándonos como la familia que somos. Entonces, bien bonito ese aspecto allí también. Listo, no sé si tengan algo más que comentar. No, sí, también eso del altar, ¿no? Sí,
Sí, adelante, Nicole. Bueno, pues a mí también me gustó la forma en que Abraham, como no, o sea, a pesar de que la bendición, sí, Dios habló y fue hacia Abraham, esto también se, como por decirlo así, se contagia a Lot, sí, porque él también nos dice que tenía de esas posesiones y todo. Y también, además de eso, Abraham le dice a él que escoja, así como que le muestra la tierra que está delante de él y que pueda coger la parte también, en vez de decirle, no, tú toma esta parte y yo me voy con eso. Sí, le dio como incluso esa oportunidad también de hacerlo, aún sabiendo que Dios le había dado esa bendición como tal, así directo a Abraham. Entonces es eso de que no fue tampoco egoísta, y pues también me gusta mucho esa manera en la que actuó. Gracias, Nicole. Sí, efectivamente, me gusta mucho lo que dices porque Abraham le permitió a Lot escoger. O sea, él me dijo, yo voy a escoger lo mejor y le dejó a Lot, no, vaya, vaya donde quiera, porque él sabía algo. Donde quiera que yo vaya, Dios está conmigo y eso es suficiente, ¿sí? Entonces Abraham tenía esa seguridad, entonces sí, muy bonito eso que analizaste y bien interesante allí para tenerlo también como parte de nuestras vidas. Y donde quiera que vayamos, no es lo que yo quiera, sino que Dios vaya conmigo, conmigo, eso es lo más importante y para Abraham eso era lo más importante, que Dios fuera con él. Perdón, se dice que cada vez que él erigía ese altar al Señor, quería encontrar oídos prontos y corazones dispuestos entre las gentes de las proximidades. Ese era también uno de los motivos, ¿no? No solamente agradecer al Señor y ofrecer ese altar, sino que él quería encontrar oídos prontos y corazones dispuestos dentro de la gente que estaba alrededor, o sea, próxima a él. Así es, muchas gracias entonces por sus comentarios. Y pues, porque de esos comentarios pues aprendemos todos y sacamos conclusiones bien bonitas de este estudio. Listo, vamos entonces a continuar con los siguientes versículos del capítulo 13, que sería del 10 al 14. Allí entonces aparece pues la división de Abraham y Lot hacia los lugares. Entonces Lot se va al oriente y Abraham se va al occidente. eh, Y pues aparece algo bien interesante y es que allí donde Abraham se para y allí donde Abraham se ubica, entonces él mira en todas las direcciones y Dios le dice que la descendencia de él será como el polvo de la tierra, ¿sí? Allí es como la primera analogía que hace Dios con la descendencia de Abraham y dice, la promesa es que tu descendencia va a ser como el polvo y dice, mira a ver si es que puedes contarlo, o sea, iba a ser una descendencia infinita, iba a ser una descendencia bien grande. Y entonces vuelve a Abraham y miren, aquí vuelve y por eso volví, coloqué el altar porque vuelve a Abraham y ahora donde se quedó y ahora después de esa división con Lot, vuelve y construye ahora, allí no había altar, pues entonces lo construimos, ¿sí? Cuando se devolvió, ya había allí un altar que él había construido y cuando se devuelve, entonces ahora construye otro altar nuevamente para seguir invocando el nombre de Dios. Donde quiera que estemos, debemos construir ese altar así como lo hizo Abraham. De donde quiera que nos encontremos, no se nos olvide esa manera de invocar, de agradecer a Dios por todo lo que ha hecho. Y pues si vemos allí yo la imagen que pues ya les había compartido, pero este era como uno de esos altares que se hacían, porque pues no era nada especial ni digamos hoy en día podríamos hacer un altar en madera o algo así, pero en ese momento, en ese tiempo los altares eran de madera. Tenían que buscar las piedras y las piedras, tal vez esta imagen que está aquí es de rocas muy pequeñas, pero las piedras eran piedras grandes, piedras inmensas, de esa manera pues donde hacían un sacrificio y era algo alto, sí, era altar porque era un alto, sí, entonces era algo que más o menos me daba a la cintura y a veces más alto con unas escaleritas donde yo podía hacer allí los sacrificios. O sea, construir un altar no es venga y hago un altar, posiblemente podían hasta demorar días haciendo ese altar. Todo ese momento, sí, de construcción del altar
era un recordatorio de todo lo que Dios había hecho, cada piedra que se colocaba en el altar, ¿sí? Y allí en la historia de Josué también recordemos que Dios le dijo cuando estaban pasando el río Jordán, cojan una de las piedras que hay en el río y hagan un altar, y dice que cada una de las tribus llevó una piedra y con 12 piedras hicieron un altar, pero pues eran 12 piedras grandes, de tal manera que allí se construyó también eh, un altar después de que pasaron el río Jordán. De hecho, se construyeron dos altares, ¿sí? En símbolo de lo que Dios había hecho. No era solamente el altar del sacrificio, sino era un monumento del cual recordaba también de las promesas que Dios había hecho por él. Entonces, que también nosotros tengamos esos monumentos, esos altares, esos momentos, esos espacios en los cuales podamos invocar el nombre de Dios. Y aquí una palabra importante que aparece es el polvo o la tierra, que entonces es la palabra apar, ¿sí? Entonces la descendencia de Abraham le dijo Dios va a ser como la tierra, ¿sí? El polvo, lo que está allí en el suelo, que pues es difícil de contar, y esa era la promesa de Dios para él. Tu descendencia va a ser así como el polvo de la tierra. Listo, no sé si tengan aquí comentarios adicionales de estos últimos versículos del capítulo 13. Listo, entonces allí termina. Abraham, entonces dice el último versículo, que sentó su tienda y fue y habitó en el encinar de Manre, que está en Hebrón, donde edificó un altar a Jehová. Entonces se instala allí en el encinar de Manre y edifica allí un altar. Pues nos vamos a dar cuenta que Manre es una persona allí de cierta tribu que vamos a ver ahorita en el capítulo 14, pero Manreb entonces es una persona que se convierte en uno de los aliados de Abraham, ¿sí? Entonces ese es Manre. Entonces allí aparece entonces Abraham situado allí en el encinar de Manre que está en Hebrón. Listo, vamos entonces al capítulo 14 del 1 al 16, donde aparece una historia bastante interesante. Aparecen varios nombres de reyes y entonces aparecen cuatro reyes contra cinco, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver en los días de Amrafel, rey de Sinar, Ario, rey de Elazar, Kedorloamer, rey de Lan, y Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Berar, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semer, rey de Sebón, y contra el rey de Bela, la cual es el Bela, el cual es Soar, ¿sí? Entonces, cuatro reyes contra otros cinco reyes, cuatro ciudades contra otras cinco ciudades, pero ahí en medio estaba, pues, el personaje bien importante era el sobrino de Abraham, que era Lot. Ahí estaba en medio porque, pues, él estaba en la tierra donde él había escogido, que era cerca de Sodoma, pues estaban en guerra también, entonces allí estaba. Entonces, aquí encontré algo bien interesante, ¿sí? Eh, dice el versículo 4 que por 12 años habían servido a Kedorlaomer, Laomer, y después en el 13.º año se rebelan y en el 14 hacen guerra. O sea, después de los 12 años no aguantaron, digamos, como la esclavitud y de esa manera, pues al año 14 de este rey se revela, pues entonces, y por eso se arma la guerra por todo el dominio que se había tenido y por eso entonces empieza la guerra allí. El rey de Sodoma y Gomorra caen en los pozos del valle de Sidín, dicen allí que pues escaparon, pero ellos caen allí como en estos pozos. De hecho, se dice que el valle de Sidín, ¿sí? El valle de Sidín estaban lleno dice, de pozos y asfaltos. Cayeron allí, los demás huyeron al monte, ¿sí? Entonces ellos se quedaron como allí estos dos reyes. Ahí dice que los aliados de Lot eran amorreos, entonces recordemos que los aliados de Lot eran amorreos, entre ellos Manrep, que era un amorreo, que era donde él estaba habitando, ¿sí? Entonces tenemos a Manred, a Aner y a Escol, que son los tres personajes que mencionan allí, que eran aliados de Lot, bueno, aliados de Lot, no, de Abraham, me quedo aquí mal, no es aliado de Lot, sino de Abraham.
aliados de Abraham eran amorreos. Entonces, de esa manera, con 318 siervos, dice la historia, que libra Abraham a Lot, ¿sí? Y de esa manera, entonces, él logra salvar, pues, a su sobrino, que es bien interesante acá. Entonces, algo que aparece allí es que nombran a Abraham como hebreo, ¿sí? Y allá si lo ven en este momento, en este capítulo, se menciona que Abraham es hebreo, ¿sí? Entonces, no sé si tuvieron la oportunidad de analizar esto. Hebreo es ibri, es la palabra en hebreo es ibri, es la palabra hebreo, ¿sí? Aquí vamos a ver la B con la R y con la E, vea la R y la I, y la B y la E. Ahí como decía Beri, ahí dice como Beri aquí, en estas dos palabras que están acá, sí. Porque ese puntico recuerden que es la I. Y esta es la B con una E, ¿sí? Beri, sería acá Beri. ¿Sí? Se pronuncia como Ibri, que es hebreo, pero algo bien interesante que aparece, hay varias como suposiciones acerca de dónde nacieron los hebreos. Algunos dicen que no son descendientes de Abraham, otros dicen que son descendientes de Sem, o sea, los semitas son hebreos. Sin embargo, en el diccionario Strong, que es el diccionario bíblico hebreo, dice que hebreo significa descendiente de Eber, ¿sí? Y entonces, recordando lo que vimos la vez pasada, Eber, ¿dónde estaba? Miren dónde estaba Eber. Acá era de la descendencia de Sem, ¿sí? Era Eber, ¿sí? Y adicional, pues de aquí sale Abraham, pero no solamente eso, ¿se acuerdan que nos preguntábamos la vez pasada por qué Joctán menciona a todos los de Joctán y no a los demás? Pues bien interesante porque pues todos estos son hebreos, ¿sí? Entonces miren que Eber se convierte en el padre de Pelec y de Joctán. Joctán tiene una descendencia de 13 y pues de aquí para adelante, pues todos se convierten en hebreos, empezando desde Abraham, pues ahí todas digamos, las religiones abrahámicas, que son tres actualmente, pues son realmente, todos son hebreos, son descendencias hebreas, y pues según su significado, son todos los descendientes de este personaje, descendiente de Sem, son los llamados hebreos bíblicamente. Entonces ahí como bien interesante esa parte y pues podríamos decir, ah, ya entendimos por qué se nombraron todos estos personajes allí en la Biblia, en Joctán, porque pues son descendientes de Eber, también son conocidos como hebreos y posiblemente estos nombres, cuando los escuchemos y busquemos y digamos, ah, es un hijo de Joctán, ah, recordemos que es hebreo, sí, porque pues van a aparecer posiblemente estos nombres más adelante en las historias bíblicas, no solamente en Génesis, sino más adelante alguno de estos nombres descendientes de Joctán y obviamente de Eber. Listo. No sé si aquí tengan algo que comentar con respecto a estos versículos de la liberación de Lot que nos hablaba del 1 al 16, para que lo puedan hacer si tengan algún comentario, alguna pregunta, algo que les haya parecido interesante. Listo, por aquí. La mona me dijo que iba a hablar, no sé si alguien más vaya. Bueno, que Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Entonces, cuando huyeron el rey de Sodoma y Gomorra, algunos se cayeron allá en el pozo de asfalto también y murieron. Y los demás huyeron al monte. O sea que la derrota también fue por haberse caído al pozo de asfalto. Yo no sé si ahí en eso habrá sido la mano del Señor que habrá permitido eso, ¿no? Que se cayeran y que huyeran para, Sí, no sé, para que los otros ganaran, ¿no? sí, no sé si fue que al huir, pues ellos se cayeron allí y se salvaron, pues no menciona la Biblia eso. No leí esta semana, sino leí em, el libro de Josefo para mirar si allí había algún indicio de qué había pasado. Pero pues sí, lo cierto es como que estaban huyendo y ellos se cayeron allá y los otros huyeron para el otro lado y pues pues como tú dices, posiblemente sí fue la mano de Dios que los salvó ahí, porque después aparecen como
personas importantes ahí, dándole como el agradecimiento a Abraham, ¿sí? Entonces, posiblemente ahí. Listo. No, pues la verdad me parece súper pro todo lo que aprendí hoy. Eso del hebreo me parece re estupendo. Y Eliseo, la verdad, te admiro por esas genealogías. O sea, tomarte el tiempo de hacer eso, eres muy pro. Tú vas a ganar conexión bíblica. ¡Ah! No, no, creo que ganamos en aprendizaje aquí todos, entonces eso es lo importante, que podamos aprender entre todos. Y bueno, aquí hay varias, o sea, hay muchas cosas aquí que analizar. Obviamente, pues por el tiempo nos quedaríamos aquí analizando, pero todo esto de lo que pasa, de cómo Abraham, sí, Abraham, miren que se convierte pues en uno de los salvadores de su sobrino, ¿sí? A pesar de que se habían dividido para evitar contiendas, pues no seguían, no estaban disgustados, simplemente era una estrategia, digámoslo así, un plan para que ellos vivieran felices y en paz. A veces pues hay que tomar decisiones que de pronto uno dice, ay, sería más bonito vivir juntos, pero a veces es mejor tomar ciertas decisiones que a veces como que nos cuestan, pero que puede evitar que se armen contiendas o problemas allí. Y pues miren lo que pasa. Abraham seguía amando a su sobrino, cuidando de su sobrino, porque pues había quedado huérfano, y pues se lo llevó para todos lados, y ve aquí, pues ahora va y salva porque es parte de su familia y parte de las personas que pues él tiene esa responsabilidad de ser un misionero primeramente con los de su casa, ¿sí? Listo, no sé si tengan algo más que comentar. Si no, pues continuamos acá entonces con la siguiente parte, que es 14, 17 al 24. Estos versículos que están aquí a continuación son unos versículos de los cuales mm, se ha- se han creado la mayor cantidad de, bueno, varias predicaciones, porque habla de cosas muy interesantes, ¿sí? Y de hecho, podríamos sacar aquí un sermón completo de esta parte, como les comenté, porque aparece allí algo muy importante, y es este tal Melquisedec, ¿sí? Y van a darse cuenta que Melquisedec no solamente aparece mencionado aquí en estos versículos del 17 al 24, sino que Melquisedec vuelve y aparece en el libro de Salmos, y aparece muchísimas veces en un libro del Nuevo Testamento llamado los Hebreos, ¿sí? Entonces, en la carta de Hebreos aparece Melquisedec muchas veces, y relacionando a Melquisedec con parte de lo que es Jesús como nuestro sumo sacerdote. Entonces, Melquisedec se convierte en una persona muy importante, y hay muchas, ustedes van a encontrar que quién era Melquisedec, y van a haber demasiadas teorías, ¿sí? Acerca de quién era. De hecho, por ahí hasta alguien había sacado un texto que no sé si será verdad, ¿sí? Porque, pues, no, si fuera verdad, yo creo que todos lo supiéramos, pero no sé quién se lo inventó, o de hecho se lo inventaron muy bien, pero decía que supuestamente Melquisedec era el Espíritu Santo, pero pues no, eso no está comprobado, ¿sí? Pero es un texto supuestamente que escribió Elena de White por allá en una revista, y por ahí está en internet rodando en inglés. Pues como no está en español, está en inglés, pues no sabemos si es cierto, pero yo pregunté en algunos que tienen bastantes libros en inglés, y me dijeron, no, ese texto ya la verdad no lo encontré por ningún lado, entonces no podemos asegurar eso, pero sí es bien interesante que este Melquisedec se convierte en alguien como muy espiritual en este contexto en el cual estamos viendo. Entonces, primero dice, tiene varias características. Es rey de Salem, ¿sí? Sacerdote de Dios, y adicional tiene la capacidad de bendecir a Abraham, y también dice de bendecir a Dios por lo que ha hecho, ¿sí? Entonces, miren, hay algo bien interesante aquí, y es que los sacerdotes, sí, en este caso, todavía no venían los levitas, ¿sí? Los levitas era de donde salían los sacerdotes. Este sacerdote es un sacerdote de Dios antes de que la tribu de Leví existiera, antes de que existiera el pueblo de Israel. O sea que es alguien a quien Dios había puesto como un veedor y una guía para el pueblo en estos momentos. Y en estos momentos lo que existía era, era prácticamente los descendientes de Sem, los semitas, que eran el pueblo en este caso,
el pueblo como los hijos de Dios, los que se llaman así, pero este sacerdote era bien importante allí. No se menciona de Melquisedec quién era, pero vemos más adelante que dice el libro de los Hebreos que Jesús es de la misma orden de sacerdocio de Melquisedec. O sea, lo está comparando a ese nivel. O sea, que Melquisedec prácticamente es de una orden muy espiritual y por eso algunas otras teorías dicen que Melquisedec era un ángel, que Melquisedec era el mismo Jesús, pero por el libro de los Hebreos nos damos cuenta que no era el mismo Jesús porque están diciendo que Jesús era de la misma orden de Melquisedec, o sea, como que estaban era parte de la descendencia de Melquisedec, así que simplemente vamos aquí a dejar de, pues, a mirar algunas teorías, pero vamos a dejarlo como que es alguien que no sabemos exactamente, pues si es alguien espiritual, pero según lo que dice el texto bíblico es que era un rey de Salem. Sin embargo, hay algo bien interesante aquí en este aspecto que vamos a analizar. Ahora, Abraham le da los diezmos a esta persona, sí, y esta persona, recuerden que a los que le daban los diezmos en el pueblo de Israel eran a los levitas. ¿Por qué? Porque servían en el templo. Entonces, vemos acá que Melquisedec era un personaje muy espiritual, era un personaje, un sacerdote que servía posiblemente en los templos de esa época. Y entonces, antes de ver esto de yo enriquecí a Abraham, les voy a mostrar algo aquí, es la palabra Shalem, que fue la palabra que les mostré adelante. Shalem después se convierte en Jerusalén, ¿sí? Y resulta que el rey de Salem era Melquisedec, el rey de Jerusalén. Y ahora viéndolo y haciendo una comparación, porque recuerden que les había comentado que el Génesis tiene mucha relación con el libro de Apocalipsis, ¿sí? Y hemos visto que varias de las cosas mencionadas en el Génesis vuelven y se mencionan en el Apocalipsis. Aquí aparece Salem, ¿sí? Y aparece un personaje llamado Melquisedec como el sacerdote de este lugar, ¿sí? Como el rey y sacerdote de Dios. Pero en el libro del Apocalipsis vamos a ver la nueva Jerusalén, donde el sacerdote es Cristo, ¿sí? Y el rey es Cristo, ¿sí? Entonces, de esa manera, miren esa comparación que está haciendo contra lo histórico y lo escatológico, que es lo que va a pasar en el futuro, de cómo lo que nos habla el Génesis posteriormente se va a convertir en ese Melquisedec realmente en el cielo va a ser Cristo, ¿sí? Quien es nuestro sumo sacerdote, no solamente nuestro sumo sacerdote, ya será nuestro rey, nuestra justicia, nuestro redentor, y pues él será el rey de prácticamente de Jerusalén, sí, junto con su Padre y pues obviamente con el Espíritu Santo, pero hay una relación muy cercana entre lo que era Melquisedec y realmente lo que es Cristo, sí, como parte de la nueva Jerusalén más adelante, rey de Salem y más adelante Jesús será el rey de la nueva Jerusalén que nos habla del Apocalipsis. Y no quería pasar por alto esta frase que dice Abraham, yo enriquecí a Abraham. El versículo 23 dice, que ni un hilo ni una correa de calzado tomaré de todo lo que es tuyo para que no digas yo enriquecí a Abraham. Entonces, ¿por qué lo coloqué allí? Y ya lo habíamos visto en el capítulo 13, ¿sí? Acerca de las riquezas que tenía Abraham, nos damos cuenta aquí que Abraham no quería en ningún momento que sus riquezas se convirtieran en un tropiezo para decir que las bendiciones tal vez que Abraham recibía era por parte de un personaje común y corriente como el rey y más, el rey de Sodoma. Menos eso quería Abraham, ¿sí? En este caso, Abraham no recibe absolutamente nada, porque él sabe que si ganó esta victoria es de Dios y que si él tiene riquezas no es porque otro se las dé, sino porque Dios lo ha hecho realmente rico como realmente es. Las bendiciones vienen es de Dios, no de lo que él haga con sus fuerzas ni de lo que otras personas le puedan dar de agradecimiento por algo que él hizo. No lo quiso recibir porque dijo él, no, esto no es mío, más bien a sus amigos que eran Ner, Skoll y Manred, ¿sí? Dijo a ellos sí, pues que tomen su parte, pero pues por mi parte yo no quiero absolutamente nada, porque no quiero que más adelante los demás digan, ah, se enriqueció fue por Sodoma, no, por el rey de Sodoma no, se enriqueció y Abraham entonces lo consideramos como una persona rica
no por otra cosa, sino porque era bendecido por Dios. Y por eso es que era rico Abraham, no porque alguien fue generoso con él, sino porque Abraham estaba en los caminos de Dios, porque Abraham tenía realmente su mente en Dios, Abraham adoraba a Dios y por eso Abraham fue una persona muy bendecida. Fue por eso, no fue rico por otra cosa, por eso. Listo, no sé si tienen aquí algo que comentar con respecto a estos versículos. Yo sí quería comentar algo, pero más que todo en lo del capítulo ahorita, bueno, los versículos anteriores, Sí, de que habló acerca de que Abraham armó a sus 318 criados, ¿sí? Entonces, digamos que, bueno, llega esa escena donde pues le llegan con la noticia de lo que pasó y que entre esos pues estaba Lot. Entonces, de una vez como que se llena de valentía y, y llama a sus criados, digamos que me gusta la manera en la que también lidera y, y va hasta allá con valentía, ¿sí? Como que sabe que es Dios el que va con él. Y me pone mal como a veces pensar que incluso sabiendo que somos cristianos y todo, nos llega cobardía o por ciertas cosas y, y en cambio pues aquí se ve esa mentalidad de que sabe que es Dios el que va allí. Entonces al final dice que recuperan todo, ¿sí? Dice que no, no solo algo, sino todos sus bienes y también a su pariente Lot y a los bienes de Lot, a las mujeres y a la demás gente. Entonces vemos como esa justicia también de Dios gobernando así y, y eso debería también llenarnos a nosotros de motivo para pues enfrentar las situaciones que lleguen a nuestra vida, así también con valentía. ok, muchas gracias, Nicole, por tu aporte y que pues podamos sí realmente saber que la victoria no es nuestra, sino de Dios, así como Abraham lo hizo, y así como lo hizo mostrar hasta el rey de Sodoma, le dijo, aquí yo no quiero nada porque si algo me va a dar, que sea Dios y no usted, ¿sí? Entonces, qué bonito ese ejemplo de Abraham. Listo, no sé si tengan algo más que comentar por ahí. Sí, Eli, y todos buenas noches. El tema de los diezmos me parece interesante, porque pues es un principio que el Señor estableció desde mucho tiempo atrás. Entonces, la importancia de esa fidelidad, incluso pues hasta de cosas, de cosas diferentes, por ejemplo, a los ingresos habituales. Muchas veces nosotros, pues en nuestras, puede ser en limitadas circunstancias, olvidamos ser fieles en cosas pequeñas también, o igual pues esto fue como un, como un ingreso extra, digámoslo así, podría haberse llamado, y a veces nosotros podemos olvidarlo también, entonces recordar que esa fidelidad pues son muchas cualidades que uno encuentra en la vida de Abraham, y en eso también, ¿no? En su fidelidad a Dios, devolverle los diezmos que le pertenecían y pues un ejemplo para nosotros. Ok, muchas gracias. Y allí está el tema de los diezmos también. eh, el tema del dinero está allí muy involucrado también, ¿sí? Primero porque pues él no quiso aceptar riquezas y de hecho de todo lo que tenía le agradeció a Melquisedec dándole los diezmos, ¿sí? Entonces por eso les decía, recordemos que en el libro de Levítico pues nos menciona que los diezmos eran para los levitas porque a los levitas no se les dio herencia, ellos vivían era del trabajo que hacían para Dios. Entonces vemos aquí a Melquisedec, sí, como un sacerdote de Dios, que pues su trabajo era pues realmente espiritual, ¿sí? Entonces, por eso, al decir que Abraham le daba los diezmos, nos quitamos de pronto la teoría de que este sea un personaje como celestial, como un ángel o algo así, como algunas teorías lo han dicho, ¿sí? Porque pues, para que un ángel necesita dinero y pues Dios tampoco lo necesita, pero es un símbolo de que nosotros al dar el dinero, digamos, al levita o al que trabaja para la obra, pues de esa manera estamos también ayudándole a Dios, así como el capítulo 24 de Mateo nos dice que cuando nosotros ayudamos a otro es como si estuviéramos ayudando al mismo Dios, ¿sí? Entonces, prácticamente este Melquisedec
era ese representante del servicio de Dios aquí en la tierra, y por eso pues es bien importante hoy en día, ¿sí? Eh, es bien interesante porque pues dicen que el Antiguo Testamento está abolido, pero menos lo de los diezmos. Es bien interesante por ahí lo que dicen, pero no, recordemos que hay muchas cosas que son principios, no son cosas que se abolieron, sino son principios, ¿sí? Abraham en este momento le da los diezmos, no era una orden levita, resulta que era un principio desde antes de que existieran los israelitas, ya se ve aquí este principio de los diezmos. Perfecto, no sé si tengan algo más que comentar. O si no, vamos al último capítulo de esta semana. Listo, vamos a Génesis 15, 1 al 21, ¿sí? Vamos a analizar todos estos versículos del capítulo 15. Hay algo allí bien importante y es que se le aparece en visión, ¿sí? Dios a Abraham y le dice, yo soy tu escudo, ¿sí? ¿Y para qué sirve un escudo? Para protegernos de qué? De las lanzas o de los puñales del enemigo. Un guerrero utiliza el escudo para protegerse, para salvaguardarse, y Dios le dice aquí, en visión, dice en un sueño, que le dice, yo soy tu escudo, ¿sí? Y qué bonito eso porque Abraham invoca a Dios constantemente y Dios le da la seguridad de que Él está con Abraham donde quiera que él esté, ¿sí? Yo soy tu protector, yo soy quien está ahí para cuando te vengan las dificultades, cuando te vengan los problemas, yo soy tu escudo, ¿sí? Y que para nosotros también podamos recibir esa bendición de que Dios sea nuestro escudo, nuestro protector, nuestra barrera que impide que los dardos del enemigo lleguen a nosotros. Y por eso Dios antes de comenzar dice, yo soy tu escudo, ¿sí? Yo soy tu escudo, ¿sí? Em, Abraham entonces reclama aquí la promesa porque, pues recordemos que ya se había dicho a Abraham que su descendencia iba a ser grande, numerosa como el polvo, pero pues entonces Abraham aquí se recuerda de esa promesa y le dice, bueno, Señor, pues sí, pero ¿cuál es la bendición si mire lo que me pasa, ¿sí? Entonces dice, yo tengo un mayordomo que se llama Eliezer y hijos no tengo, ¿sí? Pero entonces Dios nuevamente le dice, bueno, ahora no hace la analogía con el polvo, sino con las estrellas. Le dice, ahora ve las estrellas del cielo y dime si las puedes contar, así como el polvo, a ver si se puede contar las estrellas, pues son demasiadas. Tu descendencia será como las estrellas del mar. Sí, hace otra analogía en el capítulo 13 como el polvo y en el capítulo 15 ahora como las estrellas del cielo, ¿sí? Entonces, miren acá que dice, te saqué de Ur de los Caldeos, ¿sí? Y recordemos aquí algo bien interesante. En el capítulo 12 del Génesis, ¿sí? El primer versículo dice, vete, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, ¿sí? Veamos que este capítulo no es cronológicamente el capítulo que sigue después pues sí, sigue después del 11, pero miren que la palabra dice Jehová había dicho, o sea que no es en este momento en que lo dice, sino que ya lo había dicho. ¿Cuándo? Mucho antes, cuando Arán todavía no había muerto, ¿sí? Cuando Taret no había muerto, ¿sí? Taret no había muerto y Taret sale con Abraham y con Lot, ¿sí? Entonces miremos que no es que en este momento, cuando ellos están en Harán, es que Dios hace el llamado, no, el llamado se hizo desde Ur de los Caldeos. Y ellos estaban en Ur cuando murió, dice el capítulo 11, versículo 28, Harán murió antes que su padre Taret, en Ur de los Caldeos, allí estaban. Entonces, miren que el papá de Abraham estaba vivo. Y dice, Abraham y Nacor tomaron mujeres, pero dice, tomó Tare a su hijo Abraham de Ar, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para Canaán, pero no salió sino por otra cosa. ¿Por qué? Por el llamado que Dios le había dicho a Abraham. Así que Abraham sale desde Ur de los Caldeos y sale en esos momentos, no solamente con Lot, sale también con su padre, ¿sí? Y su padre estaba vivo.
¿sí? Cuando Dios lo llamó, su padre estaba vivo y Abraham se llevó a su padre a cumplir la promesa. Miren qué bonito, se llevó a su familia, ¿sí? El que no vemos aquí es a Nacor, Nacor se queda pues allá en su casa, pero Abraham se lleva a su padre. Y cuando están en Harán, entonces es cuando su padre muere, y entonces su padre muere y Abraham continúa el camino hacia Canaán, pero es bien interesante que Abraham también se lleva a su padre, entonces la importancia aquí de la familia, sí, esos lazos familiares en los cuales que, mire que Abraham, pues también porque su padre debió haber estado muy triste porque había perdido, sí, a uno de sus hijos, y se lleva a Abraham, mire ese amor familiar, se lleva a Abraham a su sobrino que había muerto su papá, sí, como parte de un padrastro para él, de como un padre sustituto para él, ¿sí? Como no voy a dejar a mi familia morir sola, ¿sí? Se lleva a este personaje, a este sobrino huérfano y también se lleva a su abuelo, bueno, al abuelo del sobrino, o sea, a su padre, para que de esta manera, pues, el amor familiar sea el que una a la familia y pues qué bonito que Dios le hace el llamado a Abraham, pero Abraham no va solo, va con su familia, ¿sí? Y con todos los que él pueda ayudar. Y aquí hay una parte bien interesante y es que aquí se hace como Dios le pide a él que haga como un rito, ¿sí? Entonces dice que se parten tres animales por la mitad y dos que van a morir, ¿sí? Y en esta parte entonces dice que eso era como algo que se hacía para cuando las personas hacían pactos, ¿sí? Y cuando se hacían pactos, entonces habían estas cosas, se partían los animales por la mitad y de esa manera los dos pasaban por la mitad, eso era como una costumbre antigua, y de esa manera pues hacían un pacto como que la muerte era el pacto, o sea, hasta la muerte yo voy a ir, como cuando uno se casa y se colocan algunos anillos, bueno, los anillos era parte del pacto, en este caso pues bueno, yo no uso anillo, pero yo hice un pacto de otra manera, pero entonces aquí el pacto que se hacía era yo paso por en medio los dos pasamos por en medio y de esa manera el pacto como que se cierra, ¿sí? El pacto se cierra. Ya vamos aquí a ver más adelante, aquí, que la antorcha, yo ahorita voy a los 400 años, la antorcha pasa por en medio, pasa una antorcha, dice que pasa una antorcha, dice más adelante en el versículo, a ver si me ayudan a buscarlo, pasa una antorcha, dice el versículo, se me perdió. Dice, cuando se puso el sol y todo estaba oscurecido, versículo 17, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales dividido. Aquel día hizo Jehová el pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, ¿sí? Entonces miren que ahí esa era la señal de que Dios pasaba, ¿sí? Pasó, dice aquí que pasa un horno humeante y una antorcha, ¿sí? Pasó en medio para cerrar el pacto. ¿Y por qué coloqué esto aquí? Porque pacto es berit, ¿sí? Entonces la palabra berit, ¿sí? Entonces mire que berit, aquí está la B con la E y la R con la I que vimos hoy, berit, beri, dice acá, y pues acá es la T, berit. Entonces es un pacto, una alianza. Y algo bien interesante es que la palabra pacto viene de un vocablo que es bara, sí, este es beri, pero bara, y bara es crear. Cuando dice creó Dios los cielos y la tierra, dice bara Dios los cielos y la tierra, sí, bara Elohim, sí, para Elohim es creó Dios los cielos y la tierra, sí, perdón. Entonces dice acá, para viene de berit, o sea que es el vocablo berit que viene de bara, que es crear, también tiene mucha relación con esto, ¿sí? Porque si yo rompo el pacto, es como si el Barak se destruyera, ¿sí? Entonces miren que Abraham eh, hizo un pacto para evitar que de esa manera se rompiera. Y Dios también había hecho un pacto con Adán y Eva, había hecho una creación, ¿sí? Y la idea era que esa creación no se rompiera. Al romperse, se rompe el Barak, se rompe la creación. ¿Y cuál sería, pues, el antónimo de crear? Pues destruir. Y tristemente, pues eso fue lo que hizo Adán al romper el pacto, destruyó la creación.
Entonces miren que el romper el pacto, nuestro pacto con Dios, lo que hace es destruir la creación de Dios. De no hacer el pacto que Dios nos ha hecho, no cumplir sus promesas, no guardar sus mandamientos, es romper el barat que Dios hizo, la creación que Dios hizo, es romper y decir, a mí no me importa lo que usted hace, para mí lo más importante es lo que yo pienso. Entonces, por eso el berit viene de la palabra crear, ¿sí? Es algo que se crea como algo que si yo lo rompo, destruyo lo que realmente esa persona ha hecho para mí. Dios había creado muchas cosas y Dios le había hecho una promesa a Abraham. Si Abraham rompía la promesa, el pacto se rompía, se destruía todo. Y Dios también podría destruir su pacto. Si alguno de los dos no cumple, pues la otra parte queda como libre de cumplir su promesa. Así que Dios le da la seguridad, yo le cumplí aquí, yo le prometí que le iba a dar descendencia. Y usted me dice que su mayordomo eso, no piense así, porque yo le voy a cumplir, sí, yo le voy a cumplir. Y hay algo bien importante aquí que yo puse y es que aparte de que le cumple su promesa, sí, que le va a cumplir la promesa, dice que esa descendencia va a estar 400 años en esclavitud, ¿sí? Y uno dice, bueno, pues qué promesa tan bonita de que tenga descendencia, pero qué promesa tan fea de que la descendencia va a estar en esclavitud, ¿sí? Pero hay algo bien interesante aquí. Será esclava y será oprimida por 400 años, dice el versículo 13. Pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza, ¿sí? Eh, Miren que Dios utiliza al pueblo 400 años de esclavitud también para buscar que otros que no eran parte de esa descendencia pudieran ser salvos, para hacer justicia. Tristemente, pocos son los que hacen justicia y ustedes van a ver en el libro del Éxodo que el pueblo de Israel, muchos de los que salieron con el pueblo de Israel eran egipcios, ¿sí? Cuando salieron al desierto, porque se convirtieron a ver lo que el Dios de los israelitas había hecho. Así que a veces estos momentos difíciles, así como estuvo José en la cárcel también, Dios los utiliza para crear bendiciones, no solamente a nosotros, sino para otras personas. José estuvo en la cárcel, estuvo de esclavo, pero fue bendición para toda su familia, para su descendencia. Y de esa manera estos 400 años de esclavitud del pueblo de la descendencia de Abraham iban a ser una bendición para muchos otros que vieran cómo a pesar de que estuvieran esclavos, cómo Dios los iba a sacar de allí, les iba a dar la libertad y cómo a pesar de que están en dificultades, Dios los seguía bendiciendo porque eran el pueblo amado por Dios, era el pueblo escogido y la promesa estaba ahí. Y por eso Dios le dice, van a sufrir, van a ser esclavos, pero igual yo voy a cumplir la promesa de que los voy a llevar fielmente hasta la Canaán terrenal y así se cumplió, totalmente se cumplió. Pasaron muchos años, pero las promesas de Dios se cumplen o se cumplen. Pasen los años que pasen, aquí lo único que vemos es el cumplimiento del Berit, del pacto que Dios hizo con Abraham, del pacto que Amén. Dios hizo con nosotros. Esas promesas se van a cumplir y como dice el libro de Números, dice allí un versículo que me gusta mucho, lo que Dios dice lo hace y lo que promete lo cumple, porque así es. Entonces, que nosotros no seamos el que destruimos ese pacto, ¿sí? De que no rompamos esa creación que Dios hizo y sí, por eso el libro de Génesis es tan importante. El libro de Génesis lo que trae son principios, ¿sí? Ni siquiera aquí se menciona la ley, pero la ley está envuelta ahí en todos los principios que se crearon, ¿sí? Principios que hemos visto desde Génesis 1 y 2 que es antes del pecado, todos esos principios que están allí es para que meditemos en esos dos capítulos y que de esa manera miremos qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿sí? Y hagamos una alianza con Él, así como Abraham hacía esos altares, y que de esa manera sigamos avanzando siempre de la mano de Él. Bueno, no sé si tengan aquí algo más que comentar. En general, este ya sería el último capítulo del día de hoy. Sí, Eli, sigo con el tema de los principios y del testimonio de Abraham. Tú lo mencionabas ahorita, no están los mandamientos, pero por ejemplo, al llevarse él a su padre, pues está el mandamiento, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento pues con una promesa impresionante para nosotros. Y también, y pues yo creo que pues si uno se pone a estudiar la vida de Abraham, su vida de fe, pues le iba bien en muchas cosas porque no solamente, pues la fe implicaba que cumplía todos los mandamientos. Y lo otro que me gusta mucho es cuando después de la guerra
con todos esos reyes, pues el Señor le dice, no temas, no temas, ¿no? Probablemente podía haber una represalia de parte de alguno. eh, de todas maneras, pues ellos no eran expertos en guerra, ¿sí? Eran más bien pacíficos, pero el Señor también lo bendijo y le da la certeza, no temas, o sea, lo que yo, donde tú vas, si vas conmigo, pues todo va a estar bien. Incluso le permite liberar a su sobrino, cosa que si uno humanamente dice, pues se lo merecía, ¿no? Sí, Por estar por allá en esas tierras donde no debía estar. Pero incluso para eso también el Señor tiene misericordia. Entonces ve uno tanta cantidad de principios y de la muestra del amor del Señor siempre para salvar a los perdidos, porque es una muestra de amor muy grande hacia Lot, que incluso Dios permita que Abraham vaya, lo rescate y le restauren todas las cosas. Dios ya le estaba haciendo llamados, como siempre hace llamados para todo el mundo, antes de que vengan incluso sus juicios. Eso me gustó mucho también. ok, muchas gracias, Audi. No sé si alguien tiene más, algo más que comentar. Parte de del pacto que estaba allí, veamos que en el pacto hay derramamiento de sangre, ¿sí? Y por eso dice que los animales se dividían en dos, y pues la muerte es lo único que podría romper el pacto. Por eso cuando le dice, uno se casa, dice hasta que la muerte los separe, ¿sí? Eh, y esa es la única manera en que, digamos, un pacto no se podría cumplir con que alguno de los dos muera. Pero pues en este momento, el que está prometiendo es el Dios eterno, que no muere, ¿sí? O sea, no hay muerte en Dios, ¿sí? La muerte no existe para Dios. Sí para nosotros, pero no para Dios. O sea que Dios va a cumplir su pacto, así nosotros de pronto en algún momento no queramos. De todas maneras, el pacto no solamente es para mí, el pacto es para muchas personas, ¿sí? Es para una descendencia completa. Si Abraham rompía el pacto, quedaba su descendencia para que el pacto se hiciera realidad. Y aunque Abraham de pronto no pudiera vivir el pacto, Dios también le prometió, tranquilo, usted va a morir tranquilo, ¿sí? Muchos tal vez de su descendencia morirán, pero yo igual voy a cumplir el pacto porque pues yo soy el Dios que cumplo, ¿sí? Entonces, qué bonito que Dios es eterno, Él no va a morir y por eso su pacto pues va a ser realidad. Si nosotros ya no queremos aceptar el pacto, pues ya no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad nuestra si nosotros queremos aceptar ese pacto, ¿sí? Y sí, definitivamente hay demasiados principios en el libro de Génesis, muchísimos principios que vamos a estar, y de hecho, pues los audios que les estoy mandando son de algunos principios que se han hecho como estudios de esos principios, pero no más, como les decía yo, en el capítulo 1 y 2 todos los principios que podemos ver allí, los principios de la familia, los principios del hogar, los principios hasta de la alimentación allí también de lo que Dios quería, los principios de reflejar el carácter de Cristo que está allí en el primer capítulo, el principio del día de reposo también de lo que Dios quería que santificáramos, ¿sí? Eh, el principio de nosotros como líderes allí en el hogar, sí, todo eso del trabajo, todo está en esos dos capítulos, podemos sacar demasiados principios de lo que Dios quería que fuera el mundo ideal, lo que Dios quería que fuera esta tierra ideal que tristemente por el pecado se rompió. Pero si nosotros llegáramos y volviéramos y escarbáramos en esos principios, podríamos hacer de esta tierra un pequeño cielo, mientras de esa manera Dios regresa y podemos pues vivir con Él ya por la eternidad de una manera totalmente como Él de verdad quería, pero pues que vayamos preparándonos para hacer de esto una realidad. El texto que escogí hoy es este. El sendero por el cual Dios dirige nuestros pasos puede pasar por el desierto o por el mar, pero es un sendero seguro. No importa por dónde pasemos, por dificultades, por alegría, siempre si es por donde Dios nos manda, va a ser el terreno más seguro que nosotros podamos vivir, ¿sí? Lo más seguro es por donde Dios quiere que vayamos, así las cosas sean difíciles, así haya esclavitud como le pasó al pueblo, pero si es lo que Dios quiere, el fin realmente no es el que vivimos en esta tierra, sino el fin es el que vamos a vivir por la eternidad, que será en el reino de los cielos, y eso será mejor que cualquier vida aquí en la tierra. Entonces, que Dios nos bendiga, que podamos seguir aprendiendo del libro de Génesis grandes lecciones que
seguimos aprendiendo y pues no sé si tienen algo más que comentar, quieren agregar algo más, pues es el momento en que lo hagan o pues, si no, pues termino con una oración. Listo, voy a entonces a terminar con una oración Ay, para... espérate, Ah, ok, que no adelante. me dio el micrófono. Sí, pues me parece también mucha misericordia del Señor, pues que Él siempre nos da la profecía, ¿no? Nos da la profecía para que nosotros sepamos hacia dónde vamos, qué va a ocurrir, pero Él no nos deja solos en este mundo sin información de qué va a pasar. Entonces, así como da la profecía allá en Génesis 3:15, pues también da la profecía aquí con Abraham cuando le dice que pues la descendencia va a estar 400 años. Entonces, me impresiona mucho porque el Señor siempre nos dice qué es lo que va a pasar. Por eso no podemos olvidar el pasado, por eso no podemos dejar de escudriñar las escrituras, por eso no podemos dejar de tener esa confianza de que las profecías se han cumplido y entonces pues lo que va a estar en el futuro también se va a cumplir, así como se cumplieron las otras cosas del pasado. Gracias, Audi. Sí, bien interesante esto, porque sí, fue una profecía lo que dijo allí, lo que le dijo Dios a Abraham, lo que iba a pasar para que se preparara, ¿sí? No para que se disgustara, sino que para que se preparara, porque iban a ser momentos, como les dije, ahí el mismo versículo dice, con el fin de mirar, porque no ha llegado al colmo la maldad, ¿sí? Entonces, a ver si posiblemente alguien se arrepentía, para darle más tiempo también a otras personas que no eran tal vez de la descendencia de Abraham, pero que también son hijos de Dios y merecen la salvación. Y pues, como les dije, muchos de ellos lo hicieron, pero otros definitivamente no. Y sí, al final de los tiempos vamos a subir. Dice que el remanente, los 144.000, van a sufrir las peores angustias, pero hay que estar preparados porque dice Dios estará siempre con nosotros. Sí, como dice el texto aquí que les comparto, siempre será un sendero seguro si vamos de la mano de Dios a pesar de todas las dificultades que podamos tener. Bueno, entonces voy a orar para terminar y pues ya vamos entonces ahorita al quizzes de la semana. Señor, gracias por el pacto que haces con nosotros, Señor. Gracias porque tus promesas no fueron solamente para Abraham, sino también para nosotros. Una de tus promesas, Señor, es que dice, si me fuere, dejaré un consolador, Señor, el Espíritu Santo que estará con nosotros. Y gracias por la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, Señor. Permite que nunca podamos ser renuentes al llamado de tu Santo Espíritu, que siempre podamos escucharlo, Señor, y que de esa manera podamos dirigir nuestras vidas hacia donde tú desees. Señor, ayúdanos a tener fortaleza para superar los momentos difíciles. Ayúdanos a tener la seguridad de que tú estás con nosotros y que a pesar de las dificultades, Señor, lo más seguro será estar contigo. Y que podamos de esa manera, Señor, seguir avanzando hacia nuestra meta que es el cielo. Que podamos seguir creciendo y que también, así como lo hizo Abraham, Señor, no solamente nosotros seamos bendecidos, sino nuestra bendición se extienda para toda nuestra familia, Señor, porque tú quieres vernos felices y por eso, Señor, las bendiciones que derramas sobre nosotros salpican a las personas que están a nuestro alrededor. Gracias, Señor, porque eres demasiado bueno con nosotros, demasiado misericordioso. Gracias porque tienes paciencia, Señor, y por eso te pedimos que nos sigas ayudando a seguir aprendiendo, Señor, pero no solamente que aprendamos teoría, sino que podamos poner en práctica, Señor, estas enseñanzas y podamos, Señor, también ser un testimonio para otras personas. Así que dejamos nuestras vidas en tus manos porque te lo rogamos en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Listo, voy a dejar aquí de compartir, a dejar aquí de grabar.